bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. El día de hoy estaremos entrando a lo que es nuestra unidad 7 en nuestro primer tema, que es el tema de fuerzas. Dentro de nuestras siguientes clases nosotros vamos a estar hablando sobre lo que es la fuerza y estamos realizando algunos ejemplos, algunos ejercicios de cómo aplicar todas estas ecuaciones y todos estos conceptos a diferentes problemas. Por lo cual es muy importante que pongan mucha atención a cada uno de sus conceptos y pues si tienen alguna duda la hagan en un momento oportuno para que así podamos ir siguiendo avanzando poco a poco. Pero bueno, como siempre, antes de empezar nuestra clase, como todos los días, los invito a que hagamos una pequeña oración. Dios mío, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, nos acercaste a ti y estás constantemente reanimándonos con la esperanza y en la confianza de tu salvación. Tú nos ofreces gratuitamente a todos el don de tu grande amor. Sé que tú deseas para mí la vida, la comunión y la felicidad permanente y constante. Señor, enjuagas mis lágrimas y me permites continuar con la confianza puesta en tu gran misericordia. Amén. Vamos a comenzar por hablar sobre la dinámica. ¿Qué se va a entender como la dinámica? La dinámica se va a dividir en lo que es mi primera ley de Newton, mi segunda ley de Newton y mi tercera ley de Newton. ¿De qué me van a hablar cada una de ellas? Mi primera ley de Newton me va a hablar sobre la inercia y la masa, mientras que la tercera ley sobre la acción y reacción, donde me va a decir que toda acción o toda, como nosotros normalmente lo hemos escuchado, toda acción siempre va a tener una reacción de la misma magnitud y en un sentido negativo. Y nuestra segunda ley de Newton, aquí nos va a hablar sobre fuerza y nos va a representar el diagrama del cuerpo libre. Dentro de estos temas nosotros vamos a trabajar con la fuerza de fricción, con el plano inclinado y con la máquina de Atwood. En cuanto al tema de fricción, nosotros vamos a tener diferentes tipos de superficies y por lo cual tendremos diferentes coeficientes de rozamiento que van a ser tanto coeficientes de rozamiento cinético como estático. En el plano inclinado nosotros vamos a estar hablando sobre la fuerza paralela y la fuerza perpendicular, mientras que en la máquina de Atwood sobre la tensión y la aceleración de un sistema. El día de hoy comenzaremos hablando sobre nuestra primera ley. Pero antes de hablar nosotros de cavidad sobre nuestra primera ley, tenemos que ponernos nosotros a analizar cuáles son los efectos que tienen las fuerzas. Nosotros vamos a tener diferentes efectos que tienen las fuerzas. Por ejemplo, podemos tener un cuerpo que esté en movimiento, podemos cambiar de dirección un cuerpo en movimiento, también podemos llegar a deformar un cuerpo. Se puede romper un cuerpo aplicando una fuerza o poner en movimiento un cuerpo que está en reposo. ¿Ustedes tienen algún otro ejemplo sobre cuáles son los efectos cuando nosotros aplicamos la fuerza? Lo pueden dejar en sus comentarios para poder comentarlos todos. Como ya lo hablamos, vamos a tener muchos tipos de fuerza diferentes. Por ejemplo, tenemos la fuerza electrostática, la gravedad, el peso, la fricción, entre otras muchos. En general, va a ser esencial conocer el tipo de fuerza que actúa sobre los cuerpos para nosotros poder conocer qué efecto van a tener estos sobre ellos. La fuerza y el movimiento de los cuerpos preocupó mucho a los científicos en la física antigua y clásica, pero fue Isaac Newton quien los resumió en 3 leyes. La relación entre estas leyes es la fuerza y el movimiento de los cuerpos. Y estas leyes van a recapitular el concepto de lo que es la dinámica, el cual estaremos viendo dentro de este tema. Dado que la fuerza produce una aceleración o desaceleración de los cuerpos, ella como tal va a ser una magnitud vectorial. Entonces nosotros tendremos que la fuerza va a tener características vectoriales, es decir, esta fuerza va a poseer 4 elementos básicos. Va a tener un punto de aplicación de la fuerza, va a tener una dirección hacia dónde va a salir mi fuerza, un sentido y una magnitud. Más adelante nosotros veremos en lo que es nuestra siguiente clase cómo representar estas fuerzas vectoriales. La magnitud de la fuerza se va a medir según el sistema internacional en newtons, el cual representamos nosotros con una n. Ya hemos trabajado antes con esta magnitud. Un newton es una fuerza que hay que ejercer sobre un cuerpo de 1 kilogramo de masa para acelerarlo 1 metro sobre segundo cuadrado.
Además, otra unidad común va a ser el gramo de fuerza, es decir, podemos establecer que un newton equivale a 102 gramos de fuerza. Va a ser posible dentro de todo esto clasificar las fuerzas en dos grandes grupos. ¿Cuáles van a ser estos dos grandes grupos? Yo puedo clasificarlo en una fuerza de contacto, que es cuando existe el contacto directo entre un cuerpo y quien produce la fuerza. Por ejemplo, en el caso de la fuerza de fricción. Aquí tenemos en mi imagen un ejemplo de fuerza de contacto. Cuando yo jalo alguna caja o cuando yo empujo algo, estamos teniendo contacto con el cuerpo, por lo cual esta va a ser un tipo de fuerza de contacto. Y vamos a tener también una fuerza de acción a distancia. ¿Cómo va a ser esta fuerza de acción a distancia? En esta no va a haber contacto entre el cuerpo y quien produce la fuerza. Por ejemplo, la fuerza de atracción a la Tierra en el peso y las fuerzas de atracción o repulsión de los imanes o entre cargas eléctricas. Nosotros veíamos en nuestro tema de magnetismo, ¿qué va a pasar cuando yo junto dos imanes? Estos van a tender a repelerse, entonces esta no los tenemos que poner precisamente en contacto, por lo cual esto sería una fuerza de acción a distancia. ¿Qué nos va a decir mi primera ley de Newton? La base de esta primera ley de Newton está en los trabajos de Galileo, quien dejaba caer objetos para ver el efecto de la gravedad en ellos. Sin embargo, pues para la época de Galileo los estudios con gravedad eran muy complicados por lo rápido que era el movimiento. Nosotros ahora ya sabemos que la gravedad la vamos a manejar como una constante de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Galileo continuó sus estudios con bolas que rodarán en planos inclinados y se preguntaba, si tuviera una superficie tan lisa, es decir, sin fricción, ¿la bola podría rodar indefinidamente con un movimiento uniforme en línea recta? Galileo llamó entonces a esto inercia, a esta tendencia de un objeto a mantener su estado inicial de movimiento. Newton lo que hizo fue que relacionó el concepto de inercia con el de masa. Inicialmente, él definió la masa como la cantidad de materia de un cuerpo, pero después la definió de la siguiente manera. Él dijo que la masa es la inercia de un cuerpo. En la primera ley de Newton nos va a establecer la relación entre fuerzas y el tipo de movimiento que va a experimentar un cuerpo sometido a una fuerza o a varias fuerzas. En la primera ley de Newton se nos va a definir de la siguiente manera. Todo cuerpo permanecerá en reposo o con movimiento uniforme a menos que una fuerza externa le provoque cambio o bien la suma de todas sus fuerzas que actúan sobre él sea nula. Esta primera ley de Newton también la vamos a conocer nosotros como ley de la inercia. Nosotros comenzamos a hablar de la inercia, pero ¿qué va a ser la inercia? Pues la inercia es una tendencia natural de un objeto a mantener su estado de reposo o de permanecer con movimiento a una velocidad constante. Los físicos van a describir esta propiedad de la inercia en términos de comportamiento observado, como lo hacen con todos los fenómenos. Tú te darás cuenta, por ejemplo, de que un camión tiene mayor inercia que un automóvil pequeño, es decir, la inercia también va a estar relacionada con el peso. Algunos ejemplos de inercia son cuando vamos en autobús y este frena, nos vamos hacia adelante producto de que continuamos con la velocidad que traíamos. Cuando un automóvil entra en una rotonda, nuestro cuerpo sigue el movimiento con la línea recta y por eso nos vamos hacia las paredes del auto. Cuando corremos en el piso mojado y queremos frenar, por inercia seguimos con el movimiento que traíamos. También, si tirábamos rápido de un mantel, los objetos que están sobre este permanecerían en reposo. Como ya lo habíamos mencionado antes, mi fuerza va a ser una componente vectorial, pero ¿cuáles van a ser los componentes rectangulares de mi vector? Cuando representamos nosotros un vector en un plano cartesiano, su término coincide con el punto del eje X y otro con el punto de Y. Así es como nosotros vamos a tener un par ordenado que nos indica la ubicación del vector en el plano. Aquí tenemos nosotros nuestro siguiente plano cartesiano. Tenemos nuestro eje en X, recordemos que aquí van las positivas, perdón, se me fue la rayita, aquí van las negativas y mi eje en Y, positivo y negativo.
¿Cuál va a ser mi vector? Mi vector es esta flecha que se presenta aquí. Este es un vector. Ustedes probablemente antes ya trabajaron con el plano cartesiano. ¿Cuál va a ser la diferencia entre estos puntos o mis vectores con alguna otra coordenada de mi plano cartesiano? Mi vector siempre va a tener esta flechita en la punta. Esta flechita es la que me dice el sentido de mi vector. Y a diferencia de los puntos que nosotros antes trabajábamos, nosotros vamos a ver que aparte de nosotros tener una coordenada en X y en Y, nosotros también vamos a tener un ángulo, pues este ángulo es el que me va a decir cuál es la dirección en la que va a tener mi vector. Y nosotros también, dentro de mis componentes de mi vector, voy a tener una longitud, aquí me la marca con esta raya. Siempre mis cantidades vectoriales va a ser, por ejemplo, aquí tenemos una A, aquí es una flechita que tiene arriba. Esta flechita que tiene arriba significa que es una magnitud vectorial. Mi magnitud, por ejemplo, puede ser en metros, puede ser en newtons, pero aquí ya del punto de origen hacia donde termina mi flecha, esa va a ser, esa distancia, por así decirlo, va a ser la magnitud de mi vector. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? En que esta va a tener una magnitud que va a ver desde mi punto de origen hasta mi coordenada y va a tener una dirección que es el ángulo que se forma sobre el eje de las X y hacia dónde va a ir mi vector. Siguiendo nosotros analizando mis componentes de mi vector, vamos a tener que, por lo tanto, podemos establecer que un vector A tiene una componente en el eje de X y otra componente en el eje de Y. A diferencia de la magnitud, que siempre es positiva, los componentes pueden ser positivos o negativos dependiendo del cuadrante en donde estén. Si nosotros estamos dentro de este cuadrante, mi valor va a ser positivo, tanto en X como en Y. Si estamos en este cuadrante, voy a tener un valor negativo sobre mi componente en X y un valor positivo sobre mi componente en Y. Si estamos en mi tercer cuadrante, va a ser un vector con valores negativos tanto en X y en Y. Y en mi cuarto cuadrante, mi componente en X va a ser positiva, mientras que mi componente en Y va a ser negativa. Como las componentes rectangulares de un vector son rectangulares, perdón, podemos utilizar funciones trigonométricas para definirlas. Recordemos cuáles son mis funciones trigonométricas. Mis funciones trigonométricas son el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, que probablemente irán viendo un poco más adelante sus clases de matemáticas. En este caso, yo voy a sacar que mi componente en X va a ser A, que es mi vector, la magnitud de mi vector, por mi coseno de mi ángulo, mientras que mi componente en Y va a ser mi magnitud por el seno de mi ángulo. Vamos ahora también a mencionar un poco de mi segunda ley. Mi segunda ley de Newton no va a quedar reducida solamente al producto de la masa por las aceleraciones, sino que esta sí va a tener múltiples opciones. Aquí podemos integrar las ecuaciones de la cinemática a las leyes de Newton. ¿Cuáles son las fórmulas que nosotros vamos a trabajar y que son muy importantes para esta segunda ley? Yo voy a tener que mi fuerza va a ser igual a mi masa por mi velocidad menos mi velocidad inicial. Este 0 significa que es mi velocidad inicial por el tiempo. Y mi siguiente ecuación que dice que mi fuerza es igual a mi masa por mi velocidad al cuadrado menos mi velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces mi distancia. Es importante que estas fórmulas las agreguen a su formulario. En la vida cotidiana cada vez vamos a poder encontrar una sola fuerza actuando sobre un cuerpo. Más bien, cuando un cuerpo se mueve va a ser el resultado de la interacción de varias fuerzas. Por eso podemos escribir la fórmula de la segunda ley de Newton de esta manera. Yo voy a tener que la sumatoria, este signo, se va a significar la sumatoria de todas mis fuerzas va a ser igual a mi masa por mi aceleración.
Con esto damos por concluida lo que es nuestra sesión de hoy. El día de mañana, en lo que es nuestra clase en línea, nosotros estaremos trabajando algunos ejemplos donde estaremos aplicando estas leyes y estas fórmulas. Deseo que tengan un muy bonito día y nos vemos para nuestra siguiente sesión.